buenas tardes. Pues hoy con María José Burgués vamos a hablar de las zonas más delicadas del rostro, a las que en principio les afectan más las cosas que nos pasan, las que necesitan más cuidado y que son los ojos, los labios y el cuello. Vamos a saber qué es lo que podemos hacer en cada una de estas zonas. María José Burgués, directora médica del Centro Médico Estético Mesbur. Buenas tardes. Buenas tardes, Nuria. Porque claro, requieren... Hombre, sí, a veces sí que te pones en el contorno de ojos o en el cuello, pero no requieren las mismas cremas, los mismos cuidados. Para nada, ni son iguales. O sea, la piel que rodea cada zona de las que vamos a hablar no tiene las mismas particularidades que el resto. Por eso el transcurso del tiempo se nota antes, envejecen antes. Empezamos por los ojos, si te parece. Vale. Venga, vamos a hablar de los ojos. Para empezar, nosotros parpadeamos una vez cada 6 segundos, con lo cual al cabo del día estamos haciendo un parpadeo de unas 10.000 veces. Seguimos diciendo que tenemos una capa, o sea, la piel tiene como 5 veces menos capa que el resto del rostro. Y que, si a todo eso le sumamos que cada 10 años perdemos un 6% del espesor, está claro que es la primera zona que envejece. Hablabas tú de fragilidad extrema. Eso es. Yo suelo utilizar como fragilidad extrema porque no solo cuando hablamos de envejecer, enseguida pensamos en las arrugas. Síganme. Arrugas, ojeras, flacidez, bolsas, ¿qué nos queda? Entonces, vamos a hablar el por qué. Las fibras de colágeno y elastina saben que son las que hacen ese nudo, el que mantiene la turgencia de un bebé cuando tú pellizcas esa mejilla. Bueno, pues aquí las tenemos en menor número que en el resto de la cara. Razón en lo que les he dicho, estamos constantemente con el parpadeo y además hay que hacerlo con una agilidad tremenda porque el párpado está diseñado para proteger el ojo. O sea, que es que lo hacemos precozmente, ante cualquier gesto cerramos el ojo. Eso ya nos implica un envejecer distinto. Las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas en esa zona están muy disminuidas. Por lo tanto, el manto hidrolipídico o la capacidad de hidratación natural, el Natural Moisture Factor, la capacidad de hidratación de ahí es menor que en el resto. Ya está. Antes de los 20, dicen que el 75% de las mujeres presentan ojeras a los 18 años. No así las bolsas, que empiezan la manifestación a partir de los 30. Nos vamos a centrar en estas dos cosas, que ya de por sí dirían que nos dan un aspecto más triste, más cansado o más envejecido. Ojeras, que es quizá lo que a mí me afecta porque tengo muchas y desde muy joven. Tonos marrones, pieles más oscuras o incluso cuando hemos tomado mucho el sol, ojeras de color marrón. No son todas iguales del mismo color. Piel o tez blanca, ojeras violáceas. Y pieles mate, de esas que han fumado mucho o no han cuidado o tienen malos hábitos, son pieles mate. Esas son verdosas. Verdosas, sí. Con lo cual ya la manera de enfocarlas es totalmente distinto. Para más pesar, quizás sea uno de los conflictos con peor resolución, porque cuando nosotros nos encontramos con una bolsa, vamos a hablar de ellas, el párpado es laxo, por lo tanto sufre una hinchazón, o sea, hay un mal drenaje de ese tejido. A veces porque no acabamos de eliminar bien los líquidos del cuerpo, otras veces porque consumimos demasiado tabaco y alcohol, hemos tenido una noche loca, ¿quién nos ha levantado con esto? Cuando tenemos un problema de alergia también se acumula en esa zona, o incluso cuando estamos congestionadas de nasales, nos levantamos con eso mucho más hinchado. Pero si ustedes se dan cuenta, el sueño, de lo que hablábamos el otro día, interfiere mal para dos cosas. Si estamos hablando de las ojeras y no dormimos, las acentuamos más y las coloreamos más. Si estamos hablando de que dormimos profundamente, como dejamos de parpadear, dejamos de drenar y nos levantamos con los ojos hinchados. Por lo tanto, mucho cuidado cuando ustedes coloquen las cremas por la noche en esa zona. Seguimos. Eso es un hinchazón, diferente de la bolsa. ¿Por qué la bolsa? Porque la bolsa conlleva que el tejido se laxa, pero además nosotros tenemos unas bolsitas de grasa, 3 en la zona inferior y 2 en la zona superior, que con la juventud están dentro, pero que con la dilatación van, diríamos, que protegidas por una membrana muy fina, como los jarretes nuestros, ¿no? Esa membranita, pues eso se va perdiendo con la edad y entonces es cuando protuyen hacia afuera y se juntan la protusión de la grasa más la hinchazón más la acumulación de los líquidos. O sea, bueno, ya lo tenemos todo. Vamos a hablar de las arruguitas.
¿Qué hacemos con esas arruguitas? ¿Por qué las hacemos? ¿Por qué se manifiestan? Por lo que les he dicho, la piel es mucho más fina y estamos constantemente gesticulando. Por lo tanto, 21 años, 22, 23 ya presentamos arrugas. Aquella feliz mortal que hasta los 30 y algo no se da cuenta que ligeramente al sonreír tiene arrugas. Bueno, yo siempre digo que la arruga debería estar presente porque dejar sin expresión un rostro es bastante tremendo. Lo que pasa que sí que si las hidratamos y las nutrimos, pues aparecerán más tarde. Eso sería lo que tenemos en los ojos. ¿Qué podemos hacer? De todo. Las casas cosméticas en estos momentos nos están ofertando todo, para las bolsas, para no retener, para hidratar, para nutrir, incluso hasta para lo peor que era la flacidez, que teníamos que acabar haciendo una blefaroplastia, que era retirada de la piel excedente. Ahora con el acilglutatione se nos tensa hacia arriba y lo solucionamos bien. Hay una cosa que no la tenía pensada para hoy, pero que ustedes saben que nosotras con Nuria siempre en el backstage es cuando salen las cosas mejores. Y Nuria me decía maquillando, me paso el día dándome cuenta cómo frunzó el entrecejo. El corrugator, esa es otra de las cosas que deberíamos hablar respecto a los ojos, porque nos dan ese aspecto de estar enfadado cuando no lo estamos o muy cansado, porque estamos constantemente frunciendo esa zona. Bien, para esas famosas patas de gallo o el corrugator, qué mejor que el Botox. 2 pequeñitas inyecciones y lo tenemos resuelto. Bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando de los ojos. Y bajamos a los labios. Otra de las zonas sensuales de una mujer. Otra de las zonas que todas quisiéramos tener pues lo más gorditos posible y muy bien hidratados. Empezamos. ¿Qué diferencias tenemos en la piel, en el epitelio del labio? ¿Es mucosa directamente? Bueno, no tal. Pero sí que solo tenemos 2 capitas de un epitelio queraticinante. Me explico. En el resto disponemos de 8 capas de queratina. Aquí tenemos 2. En las palmas de las manos y en las palmas de los pies, para que vean que sigo diciendo que el ser humano es la cosa más perfecta que hay, tenemos 20 capas, porque es lo que estamos constantemente utilizando. Entonces recuerden, solamente 2 capitas que nos protegen, ni una sola glándula sebácea, por lo tanto no tenemos ese equilibrio de agua y de lípidos. ¿Y cómo es que los mantenemos bien? Porque no todo el mundo ni pone barra de labios, ni pone cacao, ni pone nada, y se nos mantienen, porque ese tono sonrosado o rojizo de nuestros labios, cada uno tiene un tono distinto, es por nuestra red capilar que hace que constantemente se autohidrate y se autorregenere esa piel. También tenemos una ventaja, la saliva es cicatrizante, ese gesto de pasarnos la lengua por el labio, pero eso no impide que en invierno se nos agrieten y que en verano se sequen extremadamente. Además, lo utilizamos constantemente desde el momento en que empezamos a hablar o desde el momento en que lloramos, gesticulamos constantemente con la boca, comemos, sorbemos, hablamos, bebemos, sonreímos, besamos todo el rato. Son 12 músculos para ese trocito tan chiquitín que forman parte del poder sonreír, del poder ponernos en boca triste o del poder hablar. Por lo tanto, constantemente estamos moviéndolo. Si hemos dicho que aquí teníamos pocas fibras de colágeno y elastina, aquí tenemos poca unión dermoepidérmica. Por lo tanto, ya tenemos asegurado cómo envejecemos y cómo van los surcos nasolabiales, forman parte del hablar continuo, del sonreír o del beber, y luego las finas código de barras, que es el tremendo, al que le tenemos pánico, ¿verdad? Sí. Las fumadoras, sí, las fumadoras de ese gesto constante lo tienen más pronunciado, pero prácticamente todas acabamos teniendo. Lo primero son de expresión, por cómo se habla o se gesticula, y después acaban ya profundas porque se queda una mueca, una huella en el músculo y siguen saliendo estando allí. Y lo siguiente como paso de envejecimiento, que no solemos hablarlo nunca, es que se produce un aumento de la distancia desde la raíz de la nariz hasta el piquito del labio de Cupido, que aumenta en 1,3 centímetros o en 1,4 centímetros de diferencia de largo. Fíjense, conforme vean una persona más mayor, como esto es mucho más largo que cuando se es más joven. Esas son las maneras de envejecer del labio. Rellenos, botox no hay en esa zona, peelings e hidratar muchísimo los labios. Eso sería importante. Ahí Perricone tiene mucho que decir, ya que lo soltamos y lo decimos, porque ha sacado un labial que solamente pasándolo
aumenta, o sea, tiene todas esas cosas que acabo de decir. Disminuye la arruga, nutre, hidrata y da color a ese tejido. No las automáticamente yo me estaba pintando los labios y ahora se de van, rojo y se van hacia adentro. Me iba viendo, pues eso es importante. Lo acabamos teniendo todo. Que todo, bueno, el paso del tiempo sí. y los estudios nos dicen que eso está ahí. ¿Qué está ahí? Cuello, bajamos un poquito más. Bajamos un poquito más. También cuello. ¿Dónde empieza el cuello? Mm. ¿Dónde acaba el cuello? Porque aquí sí que se nos nota la edad. Aquí. 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 Señores, el cuello no es esto. El cuello empieza aquí. Y el paso del tiempo de ese cuello, mucho más fino, la capa de la piel es fina, la unión dermopidérmica fina, sostiene todo esto junto con el escote, todo el peso del pecho y la gravedad tira hacia abajo el pecho. Primeros signos. Aquí tenemos las arrugas, primeras arrugas. Las primeras suelen ser horizontales, tremendas, que son el cuello de Venus. Le llamamos el collar de Venus porque suelen ser sobre 15, 16, 17, 18 años. Empiezan las primeras y acaban siendo unos surcos, un collar de Venus. Las otras, perpendiculares, las verticales, esas van bajando y se cruzan a nivel del escote. O sea que cuello y escote empieza aquí. Siguiente, flacidez. Perdemos los contornos de la mandíbula. Y eso conlleva a otra cosa que a todo el mundo le tiene miedo, el doble mentón. El doble mentón es algo que afea mucho a una mujer. Según qué postura tienes exactamente, son incluso por dormir con almohadas muy altas. Ajá. Entonces, hay genéticamente unas predisposiciones que puede ser, cuando tenemos un cuello corto, predispone al doble mentón, cuello largo, más difícil. Cuando tenemos un cuello grueso, más probable de que marque ese doble mentón y cuello grueso y corto, y un cuello más finito, sin una musculatura tan marcada, es más difícil que sea propenso a ello. Y hay otra cosa, que es el tener la mandíbula, ese arco mandibular largo y ancho, difícil tener doble mentón, y cuanto más cortito, más probable tener ese doble mentón, que no se tiene por qué asociar a una persona con sobrepeso, que eso ya lo conlleva, sino que una persona delgada va perdiendo ese óvalo y es hacerlo. ¿Qué podemos hacer allí también? Allí hay que nutrir, hay que hidratar, hay que hacer una bioestimulación, pero tenemos una gran crema, estoy encantada, y otra vez Perricone ha logrado algo con la Sub-D, que quien la usa sabe de lo que le estoy hablando, que es una auténtica maravilla. Esos son los 3 puntos de envejecimiento primario. Quiero decir, ¿me sirve la misma hidratante para...? No, rotundamente no. O sea, que específico un contorno de ojos. Exacto. Y específico el cuello. Oye, María José, y a veces que en las cremas ves en el contorno de ojos que pone... Ojos y labios. Eyes and lips o ojos y labios. Porque ambas cosas, las dos, tienen ese problema que les acabo de decir. No tenemos casi ninguna glándula sebácea, pocas sudoríparas, por eso nos sirve para las dos. O sea, que vale, sí. Generalmente vale. Generalmente ojos y labios y contorno de labios, sí. Quería que me comentaras una cosa, porque me has dicho, si hay tiempo te la diré. Hombre, ya que estamos hablando de zonas sensuales de la mujer y de belleza, me has dicho que había... Los cánones, los patrones. Cánones, exacto. ¿Cómo consideramos que la belleza? ¿Vale? La belleza hace, o sea, lo que se define como belleza divide el rostro en 3 partes, parte superior, parte medio, la nariz tiene que tener un ángulo recto, griega, una nariz griega, esa sería la auténtica, y luego el tercio inferior. ¿Qué hemos visto? Pues que la gente envejece de distintas maneras según la estructura y que es muy difícil encontrarte con esa arquitectura anatómica perfecta que defina los rasgos. Pero lo que sí que nos hemos quedado es, y eso es lo que te decía, en que hay un triángulo que está marcado por las mejillas y por la puntita del mentón, de la barbilla, que ese triángulo tiene que ser de perfil prominente hacia afuera. Tenemos que tener mejillas prominentes y esto prominente, los pómulos eso diríamos marcados, que son los que marcan o remarcan los cánones, los patrones de una belleza. Recuerde, esto marcado y esto hacia afuera. Y yo añadiría otra cosa, que además yo creo que te la he comentado alguna vez, que te das cuenta, tú ves, principalmente los ves guapos, actores y actrices, modelos, gente que dices, qué atractivo. Y es porque tienen las comisuras de los labios hacia arriba. Sí, pero ojo con ello. Sin excesivo. No, les digo, porque algún lifting... A todos nos acaba tirando hacia abajo. A todas, les llamamos pero las arrugas de marioneta. marioneta. Ves guapo es porque tiene las comisuras. Porque
los liftings que se suelen hacer, cervicofaciales, que son estos de aquí, a veces extreman la comisura hacia arriba y es igual de feo natural, que tenerla caída. Sí, ese es otro de los rasgos que desgraciadamente hay difícil arreglo en la arruga de la marioneta. Si la rellenas mucho y hay flacidez, queda ahí una cosa péndula. Ahí ya tendríamos que tener un buen cirujano y que nos tense estas zonitas de aquí. Pero lo que sí que hay que remarcar o recalcar que el envejecimiento del cuello empieza en no perder el ángulo de la mandíbula y ahí hay que trabajarlo muy bien. Pues vamos a intentar cuidarnos. Todos nos conocemos, nos miramos al espejo y sabemos lo que todos sabemos tenemos. los puntos flacos. Allí existen todos esos tratamientos. María José Burgues, nos vemos. Nos vemos. Gracias.